Buenas noches, por favor me confirman que me están escuchando. Buenas noches, licenciado. Sí, se le Buenas escucha noches, licenciado. Buenas noches, Sí, licenciado. sí se le escucha. ¿Cómo les va? Buenas noches. Es un gusto nuevamente para mí volvernos a ver y compartir una clase más. Vamos a hablar sobre la psicología igual del día de hoy. Sí están viendo las diapositivas, ¿verdad? Sí, listo. Ya listo. Ya. En una parte de la psicología, no olvidarnos, ¿no? Psicología es la ciencia que estudia todas las características de nuestras conductas y sentimientos, ¿sí? Que dependiendo de eso nos van dando un diagnóstico asociado a las determinadas características, expresiones, conductas y todo lo que nosotros vayamos a expresar de alguna manera, ya sea verbal o física. En una parte específica de la psicología, habla sobre la psicología del dolor, que ya hemos venido hablando. Y hay un tema en particular donde enfermería actúa directamente, ya que como nosotros conocemos la gran parte en los trabajos, cuando existe la muerte, que es el duelo como tal que se le llama, el apoyo de enfermería va más allá de solo decir tal vez alguna frase o decirle, bueno, aquí están las cosas que se tienen que retirar o algo por lo que conlleva nuestras actividades diarias. A diferencia del médico, ya que el médico es el encargado, el tratante como tal y el especialista que ha estado a cargo de ese paciente, de informar el desuso como tal o el fallecimiento de nuestro paciente. Pero el acompañamiento y ese apoyo psicológico va siempre apoyado como tal de enfermería, ya que nosotros, como en todas las clases mencionamos, somos 24/7 con el paciente. Y al momento de que hay un fallecimiento, no quiere decir que nosotros, bueno, digamos, pase y nosotros nos retiramos. Existen muchas situaciones donde ustedes ven que hay unas fases del duelo que ya vamos a ver. No todos actúan de la misma manera. Puede haber desmayos, síncopes. Ustedes creo que han sido parte, ya sea de alguna manera física o visual, de algún duelo cercano a ustedes. Entonces ustedes saben que actúa de diferentes maneras. Entonces vamos a hablar un pequeño detalle um, sobre la psicología como tal del duelo y nuestra participación al duelo. Aunque alguien crea que es algo sencillo en muchas circunstancias el asimilar esta situación tan grave, tan delicada y tan única, va más allá de un solo actuar y un solo cuidado como tal. ¿Sí? ¿Qué es el duelo? Es un proceso complejo de asimilación y aceptación e integración frente a la pérdida de una vida. Esta pérdida no se hace referencia de manera exclusiva al fallecimiento en algún ser querido, sino incluye otras pérdidas como tales. Nosotros sabemos que existen situaciones como el fallecimiento, por ejemplo, de un familiar directo, que puede impactar de la misma manera el fallecimiento incluso de una mascota, dependiendo la situación de uno y el apego y el sentimiento que haya tenido hacia algo, ¿no? No necesariamente por eso habla sobre una persona como tal o un humano, sino un ser vivo, ¿sí? La intensidad de las emociones va a depender siempre del apego que tengamos con esa persona, del el actuar de esa persona, porque como hemos venido hablando en las clases, la aceptación, la percepción de cada uno va variando, ¿sí? Va cambiando según la persona. Entonces, hay diferentes tipos de fase, ¿sí? Nosotros no podemos decir que en el mismo día vamos a asimilar todo como tal, ¿sí? Es una pérdida que en algunas personas va a variar la fase uno, la fase 2, va a tener mayor tal vez tiempo, menor tiempo. Va a haber un sinnúmero de emociones que va a ir variando sobre cada uno y cada fase va a determinar algo, porque cuando nosotros hablamos de los modelos psicológicos, como hemos venido hablando en las clases anteriores, ¿sí? Se habla específicamente de fases que van hablando de nuestra conducta y nuestros sentimientos hacia algo, ¿sí? Hay que tener en claro que las fases no son lineales, o sea, no inicia con aceptación, con negación, con ira, va variando según la persona, ¿sí? Y como dice aquí, de hecho, el duelo es una montaña rusa. Ustedes tal vez han escuchado o tienen conocidos o familiares que la pérdida les afecta posterior a un año.
la pérdida les afecta directamente al mes o a la semana, o como les digo, va determinando el tiempo como tal a los 6 meses. Son situaciones y conductas y sentimientos y expresiones que van a detonar en algún momento, ¿sí? Y como vemos aquí, decimos, no son lineales, no son sucesivas, no es que inicia con ira, inicia con rabia, inicia con aceptación, termina con esto, etcétera. Eso va variando. Pero el ritmo que más se nota o que más se ha evidenciado y que más se puede llevar a una línea como tal, algo de sucesión, son las siguientes. La negación. Vamos a hablar cada una de las partes de enfermería como tal, ¿no? ¿Qué es y cuál es el actuar de enfermería en esta fase? ¿Sí? Aparece como un mecanismo de defensa. Es lo típico, no, no, no puede ser. La negación es lo primero que nosotros encontramos ante un duelo, ¿sí? En ella la persona suele pensar que es un diagnóstico erróneo, o sea, que es mentira, o cuando ustedes ven ingresa el paciente en la área de terapia intensiva o en emergencia y si está conectado a un ventilador, a pesar que ya le dicen que ha fallecido y tal vez está conectado a algún ventilador y sigue respirando por el trabajo del ventilador, ellos asumen que todavía está vivo, que hagan algo, etcétera, etcétera. Entonces es una fase de negación. El papel de enfermería consiste en dar soporte verbal al paciente e iniciar una relación de ayuda, ¿sí? Necesito yo que esa persona exprese lo que tenga que expresar. Por eso dice que desemboque. Es un inicio como tal a la expresión, al compartirle y al ser ese apoyo y ese soporte verbal, porque en ese momento el paciente va a tener dudas, la negación como tal. Yo voy a explicar dentro de mi contexto como profesional, dentro de mi perfil, yo voy a explicar la situación que está sucediendo. No le puedo decir, sí, falleció por esto, pero la situación que me corresponde a mí, el paciente viene y me dice, no, es que no puede ser, etcétera, etcétera. Viene y le dice, ¿sabe qué? Es que él está así, yo lo veo respirando, yo lo veo conectado, yo lo veo, voy a explicar la situación actual. No voy a explicar el por qué murió y qué pasó, porque eso le compete al médico, pero tengo que explicar la situación actual y el por qué y las dudas que en ese momento pueda yo despejar dentro de mi contexto profesional. La ira y la rabia. Creo que en nuestro país lo que más se da es eso primero. Es el coraje, el manifestar de la expresión, a veces física, a veces verbal, donde yo lo traje caminando y ustedes me lo mataron. Son las típicas expresiones, pero hay que entender, hay pacientes o hay personal, perdón, que dice, ay, dice, vienen a hacer escándalo o están llorando, están gritando. Ustedes no están en esa situación, tienen poca empatía con el paciente o con el familiar, ¿sí? Entonces tienen que entender esa rabia, esa ira de ese momento, porque ellos pueden decirte todo, ustedes me lo mataron, ustedes fueron los culpables, él vino caminando, que es lo típico que dicen, y aquí me lo mataron, pero deben de entender la rabia y la euforia, porque es un sentimiento, igual que la negación, es una característica principal de cualquier persona ante algo, ¿sí? Pero es una negación, un sentimiento, igual una ira. Eso es la euforia que en ese momento sienten, ese coraje, esa expresión interna. Y es lo típico, van a querer, como yo ya no tengo el control de esto, yo ya no voy a echarle la culpa a alguien más. Es lo típico que existe en esta situación, ¿sí? ¿Cuál es nuestro papel? Consiste en ayudar nuevamente al familiar, ¿sí? O al paciente en el caso ya de nuestro cadáver. Cuando nosotros tenemos familiares que están en la ira, tenemos que tratar no de decirle cálmese de manera brusca, sino de tratar de ver hasta dónde llega su ira y su expresión. Y cuando ya lo veamos en un punto neutro de algo de que ha bajado sus decibeles, por decirlo así, de reacción, yo poder actuar. Porque si ustedes van a expresar directamente cuando ellos estén eufóricos, la respuesta va a ser seguir expresando su euforia, ¿sí? Entonces tenemos que llegar al punto donde ustedes lo ven expresivo, alzando las manos, gritando. Ese es el momento que ellos se van a expresar en su totalidad. Es una parte de su forma de actuar y responder. Es su sentimiento y en eso estamos viendo en la psicología ¿qué es su reaccionar? Entonces, yo voy a actuar cuando lleve un punto neutro, cuando haya el declive como tal de esa rabia y de esa ira. Porque es como cuando ustedes están molestos y le dicen algo con más ganas, dice yo no lo hago. De la misma manera sucede con un paciente en ese duelo, un familiar, perdón, el paciente en ese duelo.
no va a querer escuchar nada, no va a querer saber nada, él va a quererse expresar, va a querer incluso hasta golpear a quien se le acerque. Entonces tenemos que tratar de buscar el punto neutro o el declive de esa reacción, de esa euforia, y ahí poder nosotros tal vez llegar a nuestros pacientes, siempre y cuando le permite. Nosotros no podemos invadir una barrera que tal vez ellos están poniendo en ese momento. Tenemos que esperar que ellos permitan el ingresar, ¿sí? Recordemos eso. Entonces, que todo el paciente exprese su rabia, que todo el paciente exprese todo lo que quiere expresar, pero nosotros no intervenir directamente al momento de su rabia y su euforia, su mayor expresión de euforia. Tenemos que esperar el declive, ¿sí? Una negación que llega a un pacto como tal, ¿sí? Ya el paciente ya intenta como que decir, bueno, sí falleció por esto, por lo otro, ya tienen como una idea del por qué está sucediendo, ¿sí? Ya es como que hacen un estudio retrospectivo ante lo que están viendo en ese momento. O sea, es como que, claro, él llegó con esto, él tenía cáncer, un ejemplo, ya tenía 90 y algo de años, o sea, recién luego de todas las situaciones de ira, de rabia, de algo, de una expresión fuerte, comienzan a entender, ¿sí? Es como que ellos ya tienen esa negociación, ese pacto para poder engranar todo, o sea, decir, murió porque tenía esto, allá falleció, no es el reaccionar o una conducta típica, porque en realidad la conducta típica es la ira y la negación, y más la ira que nada aquí en el país. Pero llega esa conducta, llega ese cambio como tal de ese paciente cuando yo les digo, ya ha pasado la rabia, ya han gritado, ya han dicho todo, ya están conscientes, ya han dado cuenta, ya es como que se me quitó todo el mal coraje, todo lo que yo tengo y comienzan a entender. ¿Cuál es el papel de enfermería? Nosotros ser una escucha activa. Recordemos que ellos lo que quieren es expresar todo lo que sienten, ¿sí? Es como cuando a mí me molesta algo, yo estoy moviendo el pie, yo estoy comiéndome las uñas, yo estoy rascando el cabello, estoy haciendo bulla, algún sonido. Yo quiero que me presten atención. Pues de la misma manera el familiar durante un duelo quiere expresarse. Entonces necesitamos ser una escucha activa. Nunca al momento de que el paciente ya entiende la muerte decir, bueno, tenía que pasar o bueno, pasó por algo. Hay que tratar de limitar eso porque es como decirle, tuvo que morir, ¿sí? Hay que limitar esas palabras porque no son las adecuadas. Es escuchar, escuchar, escuchar hasta que ellos mismos entiendan, ¿sí? Hay una parte que es la última, es la aceptación y que ya luego hablamos de eso. La depresión es igual un reaccionar de alguien, ¿no? De cualquier persona ante cualquier situación, no necesariamente una pérdida, ¿sí? Ya sea una pérdida familiar como tal, directa, indirecta, como ya decíamos, no necesariamente humana, pero llega al punto donde yo me voy a sentir triste o mal porque ya no lo voy a volver a ver, o sea, ya no lo voy a tener, yo ya no voy a saber nada más de él. Entonces existe este punto de depresión, es cuando ya todos, mi euforia, mis sentimientos fuertes, mi ira, declina totalmente y viene la expresión mía que es de tristeza como tal. Entro en una depresión por mi negatividad como tal al saber que ya no tengo todo, ¿no? ¿Cuál es el actuar de enfermería? Igual, permitir que el paciente exprese todo lo que quiere expresar. O sea, en todas partes como estamos escuchando, nosotros somos una escucha activa. Nosotros no podemos, nuevamente les digo, coger y decirle, sí, pasó esto, no. Es una escucha activa, darle a entender al paciente que uno comprende su situación. Nuevamente les digo, hay que tratar de expresarnos correctamente para no afectar la susceptibilidad de nuestros pacientes o nuestros familiares, ¿sí? Y la aceptación como último paso, que por lo general siempre es el último en realidad cuando ya aceptamos lo que está sucediendo en realidad, es un sentimiento de resignación que aparece cuando la muerte está muy próxima. En el caso de una de las mayores estrategias que se da cuando tenemos pacientes en terapia intensiva, en emergencia, en alguna unidad crítica o cuidados paliativos o en el adulto mayor, el médico como tal siempre le va a expresar, su paciente tiene esto, tiene que entender, tiene que estar en cuenta que en algún momento su paciente puede fallecer. Entonces, esa parte que existe de cómo preparar a los pacientes siempre se debe de dar, a menos que no aplique la situación, que el paciente estaba bien y entró en un paro, que son los pacientes cardíacos. A todo paciente cardíaco
todo médico, todo profesional de salud que le va a atender, le va a expresar en algún momento al paciente o al familiar que son una bomba de tiempo, porque en algún momento ese corazón se puede detener. Los pacientes cardíacos corren ese riesgo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos ese proceso como de entrada, de preparación, va a haber una aceptación más correcta, por decirlo así, ¿sí? Y nuevamente, el papel de enfermería de nosotros es comprender, ser una escucha activa y brindar todas las necesidades o todas las dudas que tenga o explicar a mi paciente lo que necesite. Porque ya cuando ha pasado toda esta situación, por lo general siempre se le da un término de despedida en el lugar donde se encuentra hasta que vaya a la morgue y posteriormente al ataúd. Se le da un tiempo. Cuando ya termina esto, por lo general nosotros somos los que tenemos que lastimosamente decirle al familiar que se retire para realizar un proceso de amortajar. Y el familiar siempre nos va a decir qué tengo que hacer. Tratemos, como en cada clase se le menciona, tratemos de ser la parte del cambio de nosotros. No es vaya a preguntarle al médico. O bueno, vaya a preguntarle al guardia. Si yo conozco, no hay ninguna parte, tiene que acercarse a la morgue, tiene que acercarse al médico para que le dé el acta de función. O por favor, acérquese a la morgue con la cédula, con el documento y ellos les van a direccionar. Tratemos de ser empáticos, porque de por sí ya están sufriendo algo, no es agregarle más un problema a su situación actual, ¿sí? El papel de enfermería consiste en ayudar al paciente en el caso de que esté próximo como tal, porque tenemos pacientes cuidados paliativos que ellos ya son próximos a fallecer y entra en un proceso de apertura, de inicio como tal a prepararle esto, ¿sí? Y a la familia entender todas sus reacciones, todo. Desde el inicio como tal, de la negación, la ira, la negociación como tal, todo, ¿sí? Tenemos que ser esa escucha activa. No nos olvidemos de eso. No hay que dejar a los familiares desabastecidos. Sí hay que darles su momento de privacidad, tal vez cerrarles las cortinas, pero estar cerca porque no sé qué situación se pueda dar. Como yo les digo, no todos actúan de la misma manera. Puedo tener desmayados, puedo tener que se les baje la presión, etcétera, etcétera, etcétera. La duda, puedo ver que entran dos familiares y ellos, no sé, desconocían del proceso, nunca se les indujo y al primero que vio le quiso dar golpes y puede que sea una compañera de ustedes, etcétera. Entonces, tengo que tratar de estar siempre pendiente por lo mismo, ¿sí? Nosotros adquirimos un papel fundamental en el duelo. Eso no nos quitemos porque como yo les digo, somos los que amortajamos y somos los que despedimos al cadáver siempre. Y siempre vamos a estar pendiente de nuestro paciente durante la vida y al momento que ya se lo llevan a la muerte. Entonces tenemos que tratar de entender, ¿sí? Y atender a nuestros familiares de los pacientes. Recordemos que es una de las actividades que nos toca obligado a hacer en algún momento, a menos que vayamos a atender la consulta externa y nunca se nos vaya a morir alguien. Pero incluso en las consultas externas encontramos pacientes parados, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos, nuestro apoyo, este, nuestro apoyo psicológico y nuestra escucha activa a nuestros familiares, ¿sí? Todo va a depender de cada familiar el actuar como tal, ¿sí? Seguimos hablando del dolor en esta diapositiva y algo que me llamaba la atención antes de irme, algo que quería que hablemos muy ampliamente de una de las enfermedades, es los conceptos. De la misma manera como hablábamos de la Organización Mundial de la Salud, que da un concepto específico, amplio y grande, que era la salud, aquí habla sobre qué es el dolor. Es una experiencia sensorial y emocional. Como yo les había hablado en las anteriores clases, lo sensorial, claro, es lo que yo siento, lo que yo percibo. De alguna manera, por mis nervios, mi vista como tal, algún órgano como tal que me lleve a yo percibir o a sentir. Porque incluso cuando ustedes le cuentan una historia, alguien les viene y les cuenta, yo hice esto y me causó esto, y ustedes dicen, ay, solo de escuchar me dolió a mí. Es una parte sensorial y emocional. Ahora, si nosotros nos vamos a la parte emocional como tal, hemos venido hablando que el dolor es tan increíble que nosotros nos podemos causar solo con estimular a nuestro cerebro a que crea o que siente que va a haber un dolor. Como les había puesto el ejemplo de que
Yo digo, es que me va a doler la cabeza por esto y me duele la cabeza. Yo ya, como dicen por ahí, llamaste al dolor y vino el dolor. Porque el cerebro es tan inteligente y tan poderoso que incluso cuando ustedes se imaginan cosas, hasta ven cosas. Entonces, de la misma manera, el dolor es una experiencia entonces sensorial, emocional, porque yo lo siento, lo hago que se sienta como tal, ¿sí? Desagradable, asociada a una lesión tisular presente potencialmente descrita en términos de la misma. Eso cuando nosotros hablamos de la parte de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como nosotros vemos, no es solo algo que yo siento de manera sensitiva como tal, o sea, que me golpearon, me quemé, me rocé, me lesioné, me corté, etcétera, etcétera. Es algo que yo siento también de la parte emocional. Como habíamos hablado en las anteriores clases, incluso hay una escala de dolor y que yo la voy explicando con números, pero al momento de yo expresar a pacientes que tienen ciertas características específicas con el dolor y que creen que les duele o que asocian alguna actividad, alguna conducta, alguna acción como tal mía, me va a doler. Y la voy a manifestar como dolor, ¿sí? Existen varios tipos de métodos para nosotros poder determinar el dolor. Habíamos hablado, ejemplo, de la escala como tal verbal, ¿sí? Que nos dice del 1 al 10 y ya nosotros ya sabíamos, ya es que me dice 1000 a pesar del medicamento, etcétera. Va variando como tal, ¿sí? De la misma manera, en cada proceso como tal, se va haciendo una valoración continua, ¿no? No nos olvidemos de eso, que siempre se hace una valoración continua del dolor. Quiero hablarles de una de las clases principales que necesito que conozcan. Ya esta parte aquí ustedes la pueden leer, tienen en la plataforma, pero hay unas de las clases. Aquí está, listo. Cuando nosotros hablamos de trastornos como tal mentales, son procesos psicológicos que se pueden dar por conductas, que se pueden dar por sentimientos no vigilados o no tratados. Lo de los, bueno, tenemos varios trastornos como tal. Va variando según la expresión, porque adquieren incluso a veces, ejemplo, trastornos alimenticios agregados a trastornos de ansiedad, de ánimo, etc. Entonces, vamos a veces adquiriendo ciertos tipos de conductas, de trastornos, de problemas, de enfermedades, porque nosotros vamos adquiriendo según lo que nosotros necesitemos expresar o sentir en ese momento. Al momento de nosotros asociar o agregar una conducta a algo más, nosotros ya podemos tener varios trastornos mentales, ¿sí? Y aquí tenemos varios como ejemplos en las imágenes. Y vamos a determinar cada uno de ellos, ¿sí? Y vamos a determinar también los cuidados de enfermería, que nosotros podemos actuar ante esto, ¿sí? Los trastornos de ansiedad es una reacción natural ante situaciones de incertidumbre o estrés, con factores biológicos, rasgos de personalidad, circunstancias que pueden provocar que la ansiedad se convierta en una patología. Mire, y aquí tenemos clarito algo. Ciertos rasgos o circunstancias que pueden provocar que la ansiedad se convierta en patología. ¿Por qué? Yo estoy ansioso porque mañana tengo un examen. Yo estoy ansioso porque mañana van a ser mi hijo. Yo estoy ansioso porque mañana me gradúo. Son situaciones que nos ponen en conductas ansiosas, que es normal, es de sentirme un poco ansioso por algo, pero es anormal vivir con ansiedad. Uno de los ejemplos que yo les había dado, yo puedo estar viendo televisión y estoy comiéndome las uñas. Y a la final estoy viendo noticias, que no me va a producir ansiedad, a menos que sea muerte cada rato que se ven las noticias. O yo estoy viendo con mi hijo Paw Patrol y me estoy comiendo las uñas. Y siempre me como las uñas y es constante, constante, constante. O si no, hay personas que comienzan a golpearse los dientes. Y a cada rato continúen. Y uno les pregunta qué le pasa, nada. Comienzan con tics. Son varios tics. Y uno dice, pero ¿qué te pasa? Tienes un tic nervioso. Son procesos que son conductas que nos están dando a entender que esa persona tiene ansiedad. Y como les digo nuevamente, una ansiedad puede estar derivado a algo, o sea, claro, yo estoy ansioso porque mañana tengo un examen, yo estoy ansioso porque mañana me llamaron a una entrevista de trabajo, y estoy ansioso, tengo un poquito de diaforesis, me está sudando la mano, no sé, algo por el estilo.
pero se convierte, como dice aquí, en una patología cuando ya es muy repetitivo, cuando ya es muy constante, cuando no tiene un porqué de darse las cosas, ¿sí? Y comienzan los trastornos de ansiedad que se determinan en un poco de situaciones que nosotros vamos a escuchar o hemos escuchado. Como les decía, comerse las uñas, golpearse, sacarse el cabello. Ustedes han llegado al punto tal vez de ver en algún documental que hay personas, mujeres que comienzan y se empiezan a arrancar los cabellos. Son situaciones, son circunstancias y características de esas personas que dan conductas que ya no es una ansiedad porque necesariamente va a pasar algo, sino una ansiedad patológica que les puede conllevar a una personalidad extrema, o sea, que ya tienen algún trastorno de su personalidad y su conducta como tal. Algo les tiene mal, por algo está pasando, situaciones que uno no sabe, puede que esté en su vida como tal, está afectándose por desamoríos, problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Que cuando nosotros ya vemos conductas así, ya sabemos que un psicólogo lo va a tratar, pero posteriormente cuando no vemos soluciones con terapias, con tratamientos, con apoyo emocional, con apoyo en grupo, etcétera, sabemos que ya necesitan medicamentos para neutralizar esas conductas. ¿Sí? Existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Entre ellos tenemos ataques de pánicos, fóbicos. Sí, ejemplo, la ansiedad que me da cuando yo ejemplo, le tengo una fobia a las cucarachas. Yo no puedo ver cucarachas. La ansiedad se me quita al momento de yo ya no verlas. Pero yo no voy a vivir con la ansiedad de que en todo mundo, en todo lado, en toda situación, en todo espacio voy a encontrar cucarachas. Eso ya es una ansiedad patológica. Porque yo ya tengo una fobia que literalmente yo no puedo tener en ningún lado, ni en vista, ni en imagen, ni en pensamiento, ni en nada. Entonces, y eso es algo fóbico como tal de algún proceso de ansiedad. ¿Sí? Tenemos trastornos obsesivos compulsivos. Uno de los que más ustedes han visto o han escuchado es las limpiezas extremas, un ejemplo. Hay personas que si trapearon en la casa 10 veces, continúan trapeando. Si limpiaron el baño 10 veces en el día, lo siguen limpiando. Son trastornos obsesivos compulsivos. Porque está bien limpiar una vez en la mañana, una vez en la tarde, pero llegar al obsesivo de limpiar continuamente, a veces ni siquiera está sucio, pero continúan y continúan y continúan, son trastornos. Son características y conductas que nos están diciendo algo está pasando en esa persona, porque ya eso ya no es normal, eso es algo excesivo compulsivo, ¿sí? Tenemos el estrés postraumático, la ansiedad, como yo les decía, ejemplo, yo cada que voy a tener un examen, si yo no hago esto o no doy esto o no expreso esto, siempre me va mal. Y comienzo, es que esto, no duermo. Hay personas, como le digo, que se comienzan a golpear los dientes, que comienzan a golpearse así, que comienzan con dientes inadecuados, o personas que ustedes ven y que siempre están, por lo que sea, en alguna situación comiéndose las uñas, y es porque un ejemplo, cada que van a manejar les da nervios, y comienzan, y ustedes le ven las uñas, ya no tiene uñas, sino ya están arriba, ya no tienen ni cutículas. Entonces, es un trastorno de estrés postraumático porque algo le sucedió, algo le pasa y por eso cada que va a hacer esa actividad le sucede eso. Y trastornos de ansiedad generalizada que va determinando diferentes tipos de síntomas. Ya no solo es uno, sino va aumentando. Es ansioso, no se queda quieto, esa persona no puede estar tranquila, necesita tener algo en la mano, necesita estar caminando, necesita estar hablando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces son conductas, son situaciones, son trastornos mentales como tal, que nos va determinando algo. Y muy en cuenta el trastorno de ansiedad, nuevamente, porque van a decir es que tú te comes las uñas, eres ansioso y por eso tienes que ir al psicólogo o tienes que ir al médico. Nos puede dar algo, una conducta como tal específica, pero que puede llegar a una patología cuando ya es muy repetitivo, es muy común, es muy constante. O cuando alguna situación puede afectar a alguien. Ejemplo, como yo les decía, arrancarse el cabello, empezarse a golpear o comerse demasiado las uñas, porque las uñas tienen un objetivo que es una protección, ¿sí? Es una protección hacia nuestros dedos. Y si nosotros no tuviéramos las uñas, nos lastimamos fácilmente como tal, ¿sí? Tenemos el trastorno del estado de ánimo. Cuando tenemos pacientes que comúnmente nosotros les decimos bipolares, ¿sí? Y ahí tenemos el trastorno bipolar como tal.
Hay pacientes que tienen un cambio brusco, súbito como tal, de su ánimo o de su conducta como tal. Son pacientes alegres, son pacientes, se podría decir, sociables, comunicativos, pero de la nada hay un cambio como tal, que puede estar asociado a un estrés postraumático, como habíamos mencionado lo otro, pero los estados de ánimo, cuando uno le pregunta si algo le pasa y no le ha pasado nada, o simplemente estuvimos conversando todo, lo vimos todo el día, y en la tarde le cambió el ánimo, por cualquier cosa. Pueden estar asociados a problemas hormonales, también existen los cambios hormonales y el hecho mismo de cambiar las hormonas que nos ayudan a regular cierta parte del estado de ánimo también puede estar asociado. Pero los cambios y trastornos de ánimo muy seguidamente, muy comúnmente o bruscamente pueden llegar a tener problemas en su salud. Como yo les decía, un cambio por algún pensamiento, listo, está bien asociado. Nuevamente, me acordé que se me murió mi tío, mi esposo, mi esposa, mi hijo, y tuve un cambio de ánimo y listo ya. Pero cuando yo ya veo que eso es continuo, que pasa todos los días, que pasa saltando un día, que pasa cada después de que veo una novela y por eso que la novela la veían juntos, y yo estoy viendo que hay un trastorno de estado de ánimo como tal, que sucede tal vez asociado a algo, pero existe, y si es repetitivo, y estamos encontrándonos con un trastorno, porque el cambio de ánimo nos puede dar a todo, hasta por ver un mensaje de la persona que me cayó mal, o ver un mensaje de que, ay, me hicieron acuerdo que mañana tengo que presentar algo y no he hecho, un ejemplo, ya me cambia el ánimo. Pero ver continuamente, o sea, estar en el constante cambio, o sea, estar repetitivamente todos los días, saltando un día, yo ya sé que algo está pasando y eso no es normal, porque ya es una conducta continua, repetitiva, que me va a afectar a mi salud, porque lo que puede llevar es a un estado, como aquí hablamos del trastorno bipolar, a un trastorno depresivo. Y nosotros ya, como ya les digo en alguna parte, hemos estado bombardeados de la salud mental de alguna manera y que es muy bueno en realidad. Pero un estado depresivo nos puede llegar a daños, a intentos autolíticos, ¿sí? Y no solo a mí, sino a otras personas, incluso a veces daños como tales. Entonces, cuando ya nosotros vemos conductas de un trastorno del estado de ánimo, ya sabemos que tenemos que ir direccionado al médico. En cada fase, en cada trastorno, es el apoyo psicológico y el escucha continuo a mis pacientes, a mis familiares, a mis vecinos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Pero como nuevamente les digo, yo ya veo que es algo continuo, que conllevó tal vez a un estrés, por un estrés postraumático, perdón, porque algo le pasó y posterior a eso comenzó con sus trastornos del estado de ánimo, yo ya sé que algo le está fallando, que algo le está afectando, que algo puede llegar a darse más grave, así que no minimizarlo, como en alguna parte escuchamos y leímos. No hay que minimizar ninguna conducta, ningún sentimiento, ninguna expresión, porque eso nos puede llevar a evitar cualquier complicación en nuestros pacientes, ¿sí? Tenemos algo de lo que en realidad se da de menos en realidad en nuestra sociedad, el trastorno de conducta alimentaria. Nosotros lo damos de menos. En nuestros países, lastimosamente, de Latinoamérica, lo damos de menos casi a todo lo que no nos afecta, por decirlo así. Mientras no nos afecta, como que no le tomamos asunto ya, un ejemplo. Aunque suene feo, no le paramos bola. Pero es uno de los trastornos que se da mucho y se da muchísimo en la adolescencia. Es una de las de los mayores problemas en el estado emocional de las niñas y los niños. Mayormente se da en las niñas, ¿sí? Pero en los dos se da. Alguien va a decir, ¿por qué en las niñas más? Porque el metabolismo de las niñas es un poco más lento que el de los varones normalmente. Todo es nuestro grupo etario. Y cuando pasa eso, quiere decir que las niñas tienen mayor riesgo de engordar que los hombres. Entonces, el trastorno alimenticio se da más en la parte de las mujeres, ¿sí? ¿Cuál es el trastorno alimenticio como tal? Son conductas alimentarias que han sido tratadas de forma coloquial, como enfermedades. Ejemplo, no comes, dale vitaminas. Un ejemplo.
Es de algo que lastimosamente está muy común. No quiere comer, es que esa niña no come nada, no le gusta. Es que ese niño no le gusta esto. Es que solo le gusta comer golosinas. Tenemos que asociarlos a que algo le está afectando, ¿sí? Y como dice aquí, principalmente se da en mujeres, ¿sí? Pero la parte de la salud mental y física a todos nos va a afectar igualito. Así de cada 10 problemas alimentarios, 9 sean mujeres y uno sea varón, a todos los puede afectar de la misma manera y a todos nos va a dar problemas como tal. Sin embargo, los factores de las enfermedades mentales relacionadas con la conducta alimentaria afectan cada vez más a personas de edades variadas. Ahora encontramos de todo un poco, pero como les digo, más se da en eso y anteriormente, y más se da registros de esa persona como tal. ¿Sí? En cambio, el problema en salud mental y cómo afectar, perdón, cómo afrontar la salud mental y los problemas nos afecta más a los hombres. Nosotros los hombres tenemos mayor dificultad de entender, de comprender y de aceptar conductas inadecuadas. Es nuestra naturaleza. Si alguien me dice, ¿por qué? Es nuestra naturaleza. Los hombres somos así por naturaleza. Por eso dice, los hombres somos necios por naturaleza. Sí, es nuestra naturaleza en realidad eso. ¿Sí? Entre los diferentes tipos de conducta alimentaria, ustedes son los que más han escuchado, la anorexia y la bulimia. ¿Sí? ¿Cuáles son estos trastornos? La anorexia es no comer, perder el apetito. ¿Por qué? Porque me voy a engordar. Por cualquier situación asociada al subir de peso. Es la anorexia. No comer, perder el apetito de forma voluntaria, no querer comer. ¿Sí? Por eso dicen nerviosa, porque hay la anorexia patológica, o sea, se me quitó el hambre porque estoy con dispepsia, estoy con pirosis, estoy con cualquier tipo de problema gástrico como tal. Estoy lleno de gases, no sé, algún problema eh, fisiológico de mi organismo me hace tener anorexia. Pero la anorexia, claro, se me quitó el hambre hoy, ya más noche ya estoy comiendo. O se me quitó el hambre hoy todo el día porque estuve solo en el baño con diarreas, pero ya mañana voy a comer. Pero en cambio, cuando yo ya veo el desayuno, un pedazo de queso y una taza de agua hirviendo o un té. En la tarde, un pedacito de pollo. En la merienda, un té. Eso ya no es una alimentación adecuada. Nosotros ya hemos estudiado y hemos venido hablando que nosotros nos tenemos que alimentar 5 veces al día, bien distribuida la comida. No es que bolón en la mañana pan, en la media tarde un cerro de arroz. Bien distribuida la comida. Son las 5 comidas al día bien distribuidas para que nuestro organismo funcione bien. Pero si yo ya veo una anorexia, o sea, una pérdida de apetito, ya no está comiendo de manera continua, porque la anorexia, nuevamente les digo, me puede dar una anorexia hoy por diarrea, por lo que sea, pero si yo ya veo 2, 3, 4, 5 días, un mes que está comiendo de manera inadecuada, es una anorexia, es un problema, un trastorno alimenticio. Y mucho ojo, que eso me puede llevar a un desorden, desequilibrio electrolítico, llegar a deshidratarme, a perder funcionalidad correcta de mi organismo, porque no es que solo estoy bajando de peso, estoy perdiendo nutrientes, todos los componentes que yo necesito para que mi organismo funcione bien. Por eso los pacientes veganos, los que solo comen vegetales, nada asociado a las carnes, en ciertos determinados tiempos tienen que alimentarse con pastillas de hierro, inyectarse hierro, porque su alimento, ¿de dónde van a sacar hierro? Si los frutos como tal, las vegetales no tienen una cantidad correcta necesaria como las proteínas que comemos normalmente, huevos, carnes, etc. Entonces, de la misma manera, cuando dejamos de comer, pasa eso y nuestra funcionalidad orgánica va a fallar y es asociada a todo esto a un problema. Puede que sea un estrés postraumático porque en el colegio le decían gorda, le decían gordo, le decían esto, le decían lo otro, aquello, lo demás, y puede afectar a mi salud mental y por eso yo tengo un trastorno de conducta alimentaria. Yo ya veo algún problema psicólogo. Si el psicólogo no encuentra el tratamiento adecuado, no con medicamentos, porque ellos no medican, con un tratamiento de terapia, de ejercicios, de actividades, de lo que sea, el psiquiatra, porque el psiquiatra va a determinar medicamentos que pueden llevar a que su desorden como tal, su conducta de trastornos como tal, mentales, algún proceso mental que esté asociado a algo más, se inhiba, o sea, se detenga para que ella se pueda nutrir correctamente, ¿sí? Apoyado siempre con las terapias del psicólogo.
Cuando nosotros hablamos de bulimia, ejemplo, hay bulemias cuando nosotros comemos algo y nos sentimos empachados y a veces inducimos al vómito de alguna manera. Bueno, es una bulimia que yo quiero botar lo que tengo por cualquier circunstancia, asociada a el no sentirse satisfecho con lo que comí por cualquier circunstancia. Ahora, una bulimia nerviosa, ya de una falla psicológica, es alimentarse y querer botar siempre los alimentos como tal. O sea, no querer que digieran. Yo como lo que más puedo, pero para no engordar voy y vomito. ¿Sí? Mi organismo no va a metabolizar, no va a digerir, no va a hacer nada porque voy a querer y botar todo. Entonces existe esta bulimia nerviosa porque es un proceso psicológico que, como les digo, como habíamos hablado anteriormente en los ejemplos, es algo normal cuando sucede una vez por cualquier circunstancia, como me siento empachado, me siento lleno de secreciones, voy y hago que se vomite todo, ya. Pero cuando yo me he alimentado y eso es continuo para no digerir lo que comí en más de una ocasión, yo ya sé que eso es un problema de un trastorno de conducta alimentaria, un trastorno mental, porque no estoy dejando que mi paciente, perdón, que mi organismo se nutra, se alimenta. Yo estoy causando que mi paciente, mi organismo se enferme. Y si yo ya quiero que mi organismo se enferme conscientemente, sí, sé que esto me va a llevar a la enfermedad, sé que es un trastorno mental producido por una conducta alimentaria. Entonces estamos hablando de procesos psicológicos, de conductas y características especiales que nos pueden llevar a una falla como tal multiorgánica también, ¿sí? Trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos son enfermedades cuyos síntomas principales son entre las afecciones médicas, delirios y alucinaciones. Una de las que ustedes más van a escuchar o más van a tratar son las demencias y las esquizofrenias, ¿sí? Los trastornos de personalidad, límite de personalidad, aquí no sé si no hay un testeo adecuado o correcto, pero el índice es bajo en realidad. Pero la esquizofrenia y el delirio es alto. Perdón, la demencia es alto. Sí, es de los más asociados aquí en el país, de los que más tienen testeo y los que más se encuentran en los lugares como tal de los cuidados de los pacientes psiquiátricos, como tenemos el de Guayaquil, que es el de neurociencias, y aquí tenemos algunos. El más conocido aquí es el Sagrado Corazón, creo que es el que queda bien a mitad del mundo, el Quito. Entonces, son uno de los, como les digo, que tienen más testeo. Y ya vamos a hablar de los más principales, que en este es la esquizofrenia, porque tiene varias ramas. La esquizofrenia no es una, la demencia no es una. Existen un sinnúmero de esquizofrenias, un sinnúmero de demencias que incluso se van asociando más, se van agregando y se van fusionando a veces este tipo de desórdenes mentales. ¿Cuáles son sus características principales? Como su nombre lo dice, delirios, alucinaciones, escuchan, ven, observan de alguna otra manera, no solamente visual, sino en otro, se podría decir en otro mundo, cualquier circunstancia que no esté asociada a nuestra realidad. Uno de los ejemplos le van a decir es que ahí viene la niña montada en el hipopótamo, un ejemplo como tal. Ellos, como les digo nuevamente, crean una realidad alterna. Ven situaciones diferentes, crean ambientes diferentes. Y esto es algo que puede llegar a causar daño propio o al ajeno. En los diferentes que nosotros hemos venido hablando, la ansiedad es un daño propio. Estado de ánimo, daño propio como tal. Es raro el daño a otra persona en este tipo de circunstancias. De la misma manera, esto es un daño como tal propio, a menos que esté embarazada, y bueno, ya sabemos de la historia, igual de los otros. Pero en esta circunstancia, en un trastorno psicótico, que son trastornos mentales, porque nosotros vemos conductas. ¿Cuáles serían las conductas principales? Que hable solo, ¿sí? Que comience a expresar situaciones que no son reales, como yo las que yo les decía, o decir, uno de los ejemplos, es que ayer me vino a visitar mi papá y el papá está muerto, uno de los ejemplos, ¿sí? O en la noche sí escuchaste a los niños jugando y ellos viven solos, situaciones así.
Y no es que estén locos, a veces algún estrés postraumático, algún problema como tal que cause un desequilibrio en nuestra salud mental nos puede llevar a eso. Uno de los ejemplos que a veces asocian a cosas que no deben son pacientes que tienen el síndrome de Meniere, que es una afectación en el oído. Ellos escuchan a veces un ruido, como una cascadita o algo, dependiendo. Algunos escuchan un silbido, una cascadita, un caracol, etc. Ellos escuchan eso, pero no es que estén locos, es una falla auricular como tal, en su oído medio e interno. Pero no está asociado a escuchar cosas que no deben, como yo lo que les digo, escuchar voces, frases, palabras, conversaciones, ver algo que no debe. A diferencia de lo anterior, listo, no es como que es una falla propia y claro, tengo que atender para que no haya más daños como tal en esa persona. Pero acá sí puede haber afectaciones a segundas y terceras personas. Y es por eso que siempre cuando tenemos pacientes de este tipo, con cualquiera de estas características especiales, hacemos una vigilancia 24/7, porque estos pacientes sí, en su gran mayoría, pueden haber afectaciones. Hay diferentes tipos de rangos de demencia o de esquizofrenia. Ejemplo, como yo les decía, la esquizofrenia, listo, alucinógeno, yo solo alucino. Pero hay diferentes tipos de esquizofrenia que pueden ver, son esquizofrenias persecutorias que les siguen, que les van a matar, causadas por estrés postraumáticos. Y eso puede afectar a más personas. Entonces, cuando yo vea cualquier tipo de estas conductas, ya no va necesariamente, perdón, ya no va a ser solo necesario un psicólogo, porque el psicólogo no le va a tratar esto. Esto lo va a tratar un psiquiatra. El apoyo, sí, el escucha activa, mi función como personal de enfermería es direccionar hacia donde se tiene que ir ese familiar y ese paciente, pero si yo ya veo conductas de aquí, ¿cuál es mi consejo? Ah, ya sabe que este tipo de situaciones son cuando tienen pacientes con características de demencia o algún tipo de esquizofrenia. Así que tiene que direccionarse un profesional de salud especializado, como el psiquiatra, porque va a llegar a producirse un daño él o dañar a otras personas. Ejemplo, ustedes ven, no sé si ven documentales o en series o en películas, ¿y qué dicen? Es que el diablo me obligó a matar. Es que en mi secta de mi iglesia dijeron que ya va a haber el anticristo y leyó, un loco le dice a otro loco y todos le creyeron. Entonces, hay situaciones de características, expresiones, comportamientos, conductas, que si ya alguien nos está contando de que él en la iglesia le dicen que tiene que matar a su familia para poder llegar al reino de Dios, algo está pasando, ¿no? Ya algo ya no está escuchando, no creo que en la iglesia le digan eso. Entonces, cuando ya escuchemos eso, direccionar porque, como les digo, a diferencia del otro, esto sí puede afectar y matar a personas en primera, segunda y tercer grado, ¿sí? No necesariamente una sola persona. Hay diferentes tipos de esquizofrenia. No es una esquizofrenia el diagnóstico y el todo abarca. De la misma manera la demencia. No es un solo diagnóstico. Hay diferentes ramas como tal y la esquizofrenia igual va asociado a las conductas como tal que expresa el paciente, ¿sí? Como yo les decía, incluso existen fases de la esquizofrenia, ¿sí? Que la esquizofrenia puede llegar a un punto donde mi paciente queda en coma a veces, ¿sí? Porque su trastorno mental lo lleva a inmovilizarse, ¿sí? Es como más o menos ustedes cuando ven el Alzheimer. A diferencia del Alzheimer con la demencia es una enfermedad mental, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa. La esquizofrenia es una enfermedad mental, pero la fuerza de la esquizofrenia puede llegar a conductas que el paciente no se quiera levantar, no quiera comer, no quiera hacer nada y puede llegar a estar postrado en una cama, como posteriormente luego puede llegar a afectar y causar daño a quien sea. Las expresiones y las conductas, todo lo que uno ve en los pacientes con esquizofrenia va variando. Y una de las esquizofrenias más graves o más problemáticas incluso es las alucinatorias y las persecutivas. Son las que más nos generan problemas porque las conductas y la sintomatología que ellos expresan son más graves.
Sí, y al momento de trabajar con esos pacientes, creo que el que necesita en realidad el trabajo se queda en un psiquiátrico como tal, o el que tiene vocación como tal en esa carrera, porque es bien complejo trabajar con pacientes esquizofrénicos. ¿Sí? Entonces, como conclusión tenemos, existe una gran variedad de enfermedades mentales y cada una de ellas cuenta con manifestaciones diversas. En lo general, podemos decir que son trastornos mentales que se caracterizan por alteraciones del pensamiento, de la percepción, las emociones, conductas y también relacionadas a la parte social como tal de ellos, ¿no? Esos son los ejemplos como tal que tenemos. No nos olvidemos, cuando veamos conductas repetitivas de lo que hemos venido hablando, algo está pasando. Porque como yo les decía, si alguien le dice, ¿sabe qué? Yo escuché en la madrugada niños, puede que tal vez en la noche en realidad pasaron una familia completa gritando y no conversando. Ya, pero que me diga 3 veces a la semana es que yo sigo escuchando niños y algo está pasando. De la misma manera como cuando hablábamos de la anorexia. Si alguien me dice es que no me da hambre el día de hoy y mañana, bueno, ya puedo estar asociada a acidez estomacal, a parásitos, a que ayer me hizo daño algo de comer y ya no quiero comer un día o dos, pero ya posteriormente se me va a quitar. Pero si yo ya veo una anorexia repetitiva, que la anorexia es una sintomatología como mal que se puede ir llegando a una enfermedad, ya algo está pasando. ¿Sí? De la misma manera como en algún ejemplo yo les decía, si alguien viene y me dice, se me olvidó qué fecha estamos hoy, donde dejé el control, me olvidé de apagar el agua que dejé hirviendo, ya que no me pase seguido. Pero cuando yo veo conductas repetitivas, algo está pasando. Ya no está encaminado a una sintomatología que pues, pudo haberme dado por cualquier situación, sino ya estoy asociando a un trastorno, alguna enfermedad o alguna falla en mi conducta, en mi alteración de percepción, de pensar, de expresar, ¿sí? Y ya algo ya me está afectando directamente, ¿sí? Listo, jóvenes. Esta es la clase del día de hoy de psicología. Por favor, no se olviden de leer todo lo que tienen en las plataformas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda? Luis, dígame. Listen, muy buenas noches, Buenas noches. compañero de alguna forma. Mire, Listen, con respecto a lo que estamos hablando, la anemia es un factor de debilidad, ¿no es cierto? Sí. La anemia. O sea, nos Obviamente, causa debilidad. obviamente puede causar trastornos, ¿no es cierto? Dicen. Claro, recordemos que la anemia, ¿qué es? El nivel inadecuado de hemoglobina o de sangre real en nuestro organismo. La hemoglobina es el que transporta el oxígeno a nuestro organismo. Si nosotros no tenemos la hemoglobina necesaria, nos va a faltar la oxigenación, nos vamos a cansar más fácil y como usted dice, nos vamos a debilitar. Gracias, Listen. Listo. Jessica, dígame. Dicen una pregunta un poquito salida del tema. Dígame. Dicen, lo que pasa es que hoy hubo un accidente y uno de los heridos tenía el brazo, se podría decir, una parte de, ya bien estropeado, bien molido, una parte del brazo que se le podía observar, incluso ya había perdido tejido y todo lo demás. Es aconsejable, una persona le quiso lavar con alcohol y yo realmente dije que no. No podemos Entonces, lavar con alcohol. sí, es que yo le dije que no y me dijo, no, es que toca desinfectar la herida. Entonces yo fui la persona que Claro. dije que no, que eso quema los tejidos. Ya, Algo. verán, ya, gracias Jessica. Tal vez esto ven en enfermería básica o en cuidados de primeros auxilios, no sé dónde lo verán, pero para despejar su duda del por qué y cualquiera que tenga la duda, el alcohol es un antiséptico tan fuerte que literal, como usted dijo, quema y va agarrando todo lo que encuentra, células buenas, malas, todo va quemando. Entonces, hace como un barrido total de todo lo que encuentra. Sí, desinfecta, pero también va matando células buenas. Entonces, nuestro proceso de cicatrización adecuado no va a ser el correcto.
Lo correcto es lavar, claro, con solución salina, agua estéril, agua hervida, no hirviendo, ¿no? Agua hervida bien limpiecita para que limpie. Pero al momento de que yo echo alcohol, voy a matar células buenas y células malas. Es como anteriormente que decían, cuando tiene una mordedura de perro, échale agua oxigenada. El agua oxigenada quema mucho. No podemos echar agua oxigenada. Entonces estuvo bien, Jessica, no es lo correcto. Pero lo que sí, por favor, ustedes ya están estudiando, traten de... No le estoy juzgando ni nada, pero tratemos de expresarnos ya correctamente porque ya estamos estudiando. El brazo ya estaba fracturado, ¿sí? Estaba fracturado en varias Ya, secciones, en listo. varias partes. Tratemos de hablar porque ustedes, como yo les decía en alguna parte, ustedes ya están estudiando. Yo sé que a veces se nos van palabras criollamente para expresarnos, pero ahorita todos estamos estudiando, usted ya está estudiando, yo ya estoy estudiando. Entonces conocemos, tratemos de expresarnos así, ¿sí? Para que se les haga costumbre más que nada. Dicen, lo que pasa es que hoy, o sea, no sé si sea bueno o sea malo, lo que pasa es que todavía creo que todavía no salgo del shock y de la impresión porque recién hubo un accidente de un aerotaxi que se volcó. Entonces, yo estaba atrasito de ese accidente, atrasito justo viajaba y pasó. Entonces, pasaron muchos casos y muchas cosas que sí, la verdad, sí se pudo ayudar bastante, incluso ya cuando vinieron los paramédicos y eso, pero siento que me quedaban muchas inquietudes y ya le de preguntar, realmente, Escribe porque a nomás sin veces, problema. Cualquier duda que ya, tengan, como les digo nuevamente, no hay ningún problema, ¿sí? Trate de relajarse de alguna manera para aliviar esos pensamientos, porque sí es duro. Cuando yo tenía 8 años, yo también vi cómo falleció alguien frente mío y es algo complejo. Entonces, trate de relajarse. Lo que a usted le relaje, trate de hacerlo, ¿sí? Sea comida o alguna actividad o algo, trate de hacerlo para que le relaje sus pensamientos, ¿sí? Una preguntita, mire, según escuché a la compañera, dice que obviamente estaba como triturado, ¿no? O sea, pero el nombre sería mutilado, ¿no? ¿No es cierto? Dicen porque prácticamente no viene a ser, eh, como usted lo dijo, ¿no? A ver, el mutilado es sacarlo. Es como que a usted le corten y le saquen el dedo. Es como eso mutilado. Y yo no puedo, o sea, ella me expresa de alguna manera porque dice estaba hecho trizas, creo que escuchó la palabra, no me acuerdo muy bien. o sea, Entonces, estaba o sea, no sé cómo expresarme, pero, o sea, por ejemplo, del antebrazo estaba totalmente por la caída del pavimento, todito se había ya rasgado la carne, ya se veía incluso hasta el hueso. ya, incluso ejemplo de eso es una laceración o una abriación. Entonces, como les digo nuevamente, claro, Jessica trata de expresar lo que vio. Entonces, yo trato de asociar una fractura porque, como me dijo Trisa, entonces es fracturado o quebrado el brazo, ya. Mutilado puede ser, ejemplo, como le dije a usted, sacado en su totalidad como un tipo de amputación o incluso llegar a que ya esté totalmente cortado, abierto, a que ya no tenga ni forma, ya. A ese punto llega una mutilación. Sí, o sea, eso fue lo que, la verdad es que no sabía cómo expresarme, porque sí es un poquito complejo expresarse, porque la verdad ya una cosa es estar ahí cerca y la verdad uno todavía está aprendiendo y es bien complicado incluso dominar los impulsos. Pero qué bueno que haya ayudado Jessica. No nos olvidemos lo que les repito otra vez. Lean, conozcan, tienen dudas, pregunten. Eso nos hace, como Jessica, actuar bien para ayudar, ¿sí? Hizo lo mejor posible. Como en alguna, no me acuerdo con ustedes quién fue, y me dijo, no, es que cuando hay fractura de cráneo hay que sacarle el casco. Hay situaciones y situaciones. Son ejemplos como tal que nos llevan a conocer y actuar bien, ¿sí? Entonces, lean, pregunten, nuevamente les digo. Todas las dudas que ustedes tengan sin ningún problema, yo tengo tiempo, yo les contesto, pero tratemos de hacer el bien siempre, ¿sí? No le escuché, Luis, ¿qué dijo? Muy amable de su parte, le decía gracias, Licen. Ah, ya listo. Listo, jóvenes. Entonces, igual, cualquier cosa que tengan de las tareas o de cualquier duda, me escriben nomás sin ningún problema, ¿sí? Nos vemos la próxima clase el día de mañana. Que tengan una buena noche y que pasen muy bien. Muchas Pase bien, gracias, licenciado. licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. Pasen bien.